La paz de mi Señor Jesús sea con todos nuestros oyentes en esta noche. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús y una cordial bienvenida. Y a la vez pues presentamos disculpas, salimos un poco tarde en la transmisión por asuntos técnicos, pero aquí estamos para dar cumplimiento a este programa que hemos tenido durante esta semana, como es Abriendo Ventanas de Bendición. Y como lo hemos estado diciendo durante todas estas noches, esto es cuestión de fe. Esto no funciona de otra manera porque todo lo que tiene que ver con los planes y propósitos de Dios en este tiempo de la gracia tiene que ver con la fe. Y precisamente en el libro de Santiago, o la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 2, verso 14, nos habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fe y obras. Aquí venimos resumiendo lo que hemos estado dando durante estos días y entre otras cosas, el asunto de dar para poder recibir tiene que ver con la fe. ¿En qué consiste entonces la fe? Esta empieza a funcionar en la vida cuando nuestros pensamientos se acoplan a los pensamientos de Dios. Eso es como estar en línea. Si nuestros pensamientos están conectados en Dios, porque de otra manera no funciona, porque Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, este asunto hay que tomarlo por la línea de Dios y actuar en fe en su palabra. Vamos a ver qué tenemos que decir acerca de ese ministerio, digámoslo de esa manera, de dar para poder recibir. Proverbios capítulo 11 y el verso 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es debido, pero vienen a pobreza. Nótese, hay quienes reparten y les es añadido más. Según Dios, quienes reparten no pueden escapar a la ley de la cosecha. Él se encargará de añadirle mucho más, no un poco más, sino mucho más. Lo que tú repartes es tu semilla y lo que Dios añade es la cosecha. Y ya sabemos que la cosecha siempre viene en abundancia. Nos preguntamos entonces, ¿cómo funciona esa ley de la cosecha? Honestamente,
eso no tiene explicación. Lo que sí estamos seguros es que funciona aquí y en la Patagonia, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es firme y Dios no miente. En el cumplimiento, Él tiene infinitas ideas, formas para que esa añadidura llegue a tus manos. Puede ser que le aumenten el salario donde está trabajando. Puede ser que tus empleados se vuelvan más productivos, porque hay algunos empleados que esperan que el patrón dé la espalda y entonces también comienzan su descanso. Pero él puede hacer que esos empleados trabajen activamente y produzcan mucho más de lo que usted espera. O puede que un empleado que te está robando renuncies y tú no te das cuenta. Y de esa manera Dios te libra. Puede ser que tus ventas suban o que los neumáticos de tu carro o automóvil duren mucho más de lo esperado. O puede ser que tus hijos nunca se enfermen y nunca tengas que gastar dinero en médicos y otras situaciones. O puede ser que a tu negocio llegue un cliente inesperado. Las alternativas son muchas, hay muchas maneras, hay muchas formas. Las formas de Dios añadir bendición, de cumplir su palabra son infinitas, son innumerables. Y esto lo explica Eclesiastés capítulo 11 y el verso 5 cuando dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hace un tiempo, recién venidos acá a Neiva, fuimos por allí a mirar para hacer una compra, pero resulta que nosotros no teníamos dinero y de pronto mi esposa cargaba la tarjeta, pero no, ella estaba consciente de que no había dinero. Y de pronto el que nos estaba atendiendo dice: ¿y por qué no mira a ver? ¿Por qué no consultemos a ver? Y cuando consultó, había precisamente la plata para comprar lo que necesitábamos. La pregunta es: ¿de dónde apareció? Esa plata llegó. Era lo suficiente para comprar lo que se necesitaba. Entonces, Dios hace cosas que nosotros no podemos explicarlas. Y por eso dice: así como tú ignoras cómo crecen los huesos de la mujer que está embarazada, encinta, así nosotros ignoramos la obra de Dios. Lo cierto es que nosotros sembramos la semilla y Dios se encarga de lo demás. Alabado sea el nombre del Señor. Recordemos esa palabra en el Salmo número 112. Especialmente el verso 9, hablando del que tiene la fe: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Lo que sucede es que nosotros no estamos muy pendientes de pronto de dar, de saber quién tiene la necesidad, a quién podemos ayudar, o siendo conscientes de que la obra tiene una necesidad y que Dios necesita que nosotros apoyemos esa obra, y muchas veces nosotros nos encerramos en nuestras propias necesidades, entonces no hacemos la siembra. Y ya les hablaba acerca del frijolito en el frasco, allí encerradito. Si no se siembra, pasa un año y pasan 2 años y habla solamente un frijolito, pero si lo siembra, va a producir y va a traer. Dios llamó a Abraham y le hizo grandes promesas. La mayoría de ellas tenían que ver con finanzas. La Escritura dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Génesis 15:6. Abraham llegó a ser el amigo de Dios, el padre de todos los creyentes, el antepasado de Jesús. ¿Cómo sabemos que él verdaderamente creyó a Dios? Porque le obedeció en todo lo que el Señor le ordenó. Salió de su tierra e engendró un hijo. Y escuche esto, después el Señor se lo pidió, que se lo diera en sacrificio, y él no se lo negó, porque él creyó que Dios era fiel para darle hijos aún de las mismas piedras. La fe no puede separarse de la obediencia. Por eso Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Ahora, el tema que tenemos realmente para esta noche lo titulamos El dinero prueba nuestra fe. Algunas personas que presumen de ser espirituales dicen que el dinero es solamente algo material, que realmente no es algo que importa. Que el creyente no tiene por qué estar con su mente a toda revolución pensando en el dinero. Quien así piensa nunca ha visto a sus hijos con hambre, nunca ha estado a punto de perder su casa o nunca ha sentido la carga por las almas perdidas. Porque quien siente la necesidad por las almas perdidas se siente insuficiente para él hacer la obra evangelística, entonces hace lo que sea posible para que otros vayan, para que otros hagan, compra Biblias, compra literatura, da un pasaje, es decir, está presto para sembrar en esa parte para que el evangelio se predique. Durante toda esta semana he tratado de mostrar por la palabra de Dios que el dinero sí es importante y que Dios está interesado en que seamos bendecidos, pero que Dios un día también nos juzgará, nos pedirá cuenta sobre todo aquello que Dios nos ha dado para que lo administremos. De hecho, hay un texto bíblico que enseña que el dinero sirve para todo. Yo casi nunca nunca he oído predicar acerca de esto. Pero de pronto usted no ha oído y de pronto no ha leído el texto, pero yo se lo voy a regalar esta noche. Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo, para lo que quiera. Una de las cosas para las cuales sirve el dinero es para probar el corazón del hombre. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero es un metal. Es como un cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni es malo. Depende quién lo tenga, quién lo use y el uso que le dé. De manera que puede prestar un servicio útil, pero también sirve para quitarle la vida a otra persona. Las cosas en sí no son malas ni son buenas. Depende el que las tiene, el que las usa, de eso sí. Entonces, el dinero puede ser un siervo o un amo en nuestras vidas. Jesucristo nos advirtió precisamente sobre esto muy claramente en Mateo capítulo 6, el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué dice eso? Porque hay unos principios. Vamos a mirar un poquito y tomemos algunos ejemplos. No se puede ser cristiano a medias. Un ejemplo, una mujer no está embarazada a medias. ¿Lo está o no lo está?
Una persona no está viva a medias. ¿Está vivo o es un cadáver? ¿O está muerto? Por eso, un cristiano no lo es a medias. Es un inconverso o su Señor es el Señor Jesucristo. Su amo es el Señor Jesucristo. Es decir, ¿está adentro o está afuera? ¿Lo es o no lo es? Porque no hay un lugar neutral. El dinero entonces puede llegar a convertirse en un señor, en un Dios para algunas personas. Y eso será algo terrible. Tener que rendirle culto, correrle a este señor dinero, que eso es lo que tiene padeciendo el mundo. Y por eso es que el mundo está, como se dice vulgarmente, patas arriba. La corrupción en los medios administrativos, gubernamentales, en todo lugar donde se hable de dinero, incluyendo aún en las propias congregaciones, pueblos cristianos. La corrupción reina porque el dinero está haciendo estragos en algunos, porque precisamente el hombre le está rindiendo culto a través del trabajo. Deja de ir a los cultos porque tiene que ganar dinero. Porque está primero el dinero, y el asunto es que si no se trabaja, no se come. Pero el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene como una añadidura. Si dejamos que el dinero se convierta en nuestro Señor, terminaremos aborreciendo y menospreciando a Jesús. Nadie puede servir a Dios y ser esclavo de pasiones materiales o posesiones materiales. Hay quienes se dicen ser cristianos, pero no se congregan los domingos porque ese es el día de encerar su automóvil, de lavarlo, encerarlo, o de pintar la casa, o de hacer el aseo general, o de poner al día la contabilidad. Jesús dijo tocante a esto que esta gente se engaña a sí mismo. Empecemos que el Señor dijo, 6 días trabajarás y el sexto cesarás toda obra. ¿Con qué fin? De que el hombre consagre ese día para Dios, para nosotros. Es el domingo, un día sagrado para rendirle culto a Dios y cumplir nuestras obligaciones como cristianos. Tu actitud hacia el dinero prueba quién es tu verdadero Dios. Y todas tus palabras, tus oraciones y actitudes religiosas no pueden cambiar esta verdad. Si Jesús enseñó tajantemente que no podemos servir a Dios y a las riquezas, entonces, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Hacia dónde se conduce? ¿Con qué finalidad hemos acumulado cita tras cita del Antiguo y el Nuevo Testamento, demostrando que Dios sí quiere darle a sus hijos riquezas que sobreabunden, que salgan de la miseria, de la pobreza, que salgan de ese estado en que se encuentran, que escasamente sobreviven en esta tierra donde hay tanta necesidad personal y tanta necesidad en la iglesia, en la congregación, y hay tanta necesidad en la obra de Dios? La respuesta es muy sencilla. Memorícela y póngala en práctica. Escuche. No podemos servir a Dios en la riqueza, pero debemos servir a Dios con las riquezas. Esa es la prueba de nuestra fe. Eso demuestra quién es nuestro Dios, porque si yo soy el amo de lo que tengo y no lo que tengo es mi amo. Si yo dispongo, si yo hago, si yo determino, tengo mi voluntad y hago lo que quiero con lo que tengo en lo que tiene que ver con el servicio de dar para la obra de Dios, entonces doy a entender de que yo no soy esclavo del dinero, sino que yo soy un siervo del Señor Jesucristo. Y yo conozco personas adineradas sirviéndole al Señor y nunca se han dejado arrastrar
por la avaricia, por el egoísmo, por las estrategias del diablo para arruinar sus vidas. Yo creo que todos hemos escuchado una y otra vez la historia del joven rico que está en Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Creo que no tengo necesidad de leerla porque ya es conocida. Este era un muchacho con muy buenas cualidades, respetuoso, tenía una buena religión, la vivía, guardaba los mandamientos de Dios y quería unirse al grupo de Jesús. Y con esa intención se le acercó y le dice: haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice: los mandamientos, ¿sabes? No hurtarás, no matarás, honra a tu papá y a tu mamá. Bueno, le explica y él le dice: todo eso lo he vivido desde mi juventud. Entonces el hombre era un buen muchacho. Pero vino la prueba. Porque externamente parecía un excelente candidato para ser el discípulo de Jesús. Entonces Jesús lo prueba en el punto de la riqueza y le dice: anda y vende lo que tienes, reparte a los pobres y ven y sígueme. Este muchacho, él estaba dispuesto a obedecer en el asunto de no cometer adulterio, de honrar a los padres, de ser honesto, de no dar falso testimonio. Pero su obediencia y su deseo de servir a Jesús se acabó en el momento cuando el Señor le dice: bueno, vende lo que tienes. Ahí se le acabó el entusiasmo. Eso es lo que le pasa a muchos. Hay muchos creyentes que dicen en la actualidad que están dispuestos a cantar y a orar y están de acuerdo con leer la Biblia, de ir a los cultos, hasta pueden testificar y orar por los enfermos, pero cuando se les toca el punto del dinero, ponen el grito en el cielo. Por ahí da más una cauchera de hambre que tales. Porque están siendo dominados por la avaricia. No quieren aflojar. Tienen la mano bien empuñada. Entonces, claro, razón tienen para no prosperar. Y falta ver todavía algo más. Que a veces, como si son servidores, se ven como buenos cristianos, pero en la casa tienen a la mujer como una sirvienta, no le dan siquiera para que se vaya a chupar un helado. Porque son mezquinos a morir. El dinero los tiene apresados. Otra historia que nos muestra lo que es esto es lo que encontramos en Lucas capítulo 19 del verso 1 al 10. ¿Y quién no conoce la historia de Zaqueo? Hombre, creo que no hay lector de la Biblia. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre ambicioso y rico. Y como era cobrador de impuestos y rico, era ladrón. Robaba de los impuestos. Entonces él era considerado un hombre malo y la gente, los judíos, lo odiaban por eso. Y resulta que Zaqueo quiso ver a Jesús. Y Jesús le habla de las intenciones de ir a la casa de él. Desciende del árbol, Zaqueo, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y Jesús se queda un rato con él. Durante un rato, pues no ocurre nada sobrenatural, pero de pronto el Señor afirma: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Cómo supo el Señor que Zaqueo había sido salvo? La respuesta está en el versículo 8.
Zaqueo, arrepentido y muy sinceramente, decidió sembrar la mitad de sus bienes y darlo a los pobres y devolver lo que se había robado cuadruplicado. Por eso el dinero es una prueba. Y prueba la verdadera fe y da a conocer realmente qué es lo que hay en el fondo del corazón. ¿Cómo supo entonces Jesús que el joven rico no era apto para el reino de Dios? Por su actitud ante las riquezas. ¿Cómo supo Jesús que Zaqueo había experimentado la salvación? Por su actitud ante las riquezas. La fe no es repetir una serie de versículos bíblicos, ni hablar religiosamente, ni aparentar gran misticismo. La fe es algo práctico, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. El joven rico decidió conservar todo su dinero y hoy seguramente se lamenta profundamente donde se encuentra no haber aprovechado la oportunidad de aceptar la oferta. En cambio, Zaqueo, allá donde está feliz de la decisión que tomó. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión, porque la fe sin obras está completamente muerta. Entonces, decimos que su fe y su vida financiera está indisolublemente mezcladas. Es algo que de pronto no nos lo han dicho, no nos lo habían predicado. De eso estábamos leyendo ahora entonces en Santiago capítulo 2, el verso 15 y el 16. Allí vemos que el dinero prueba también la sinceridad de nuestro amor, porque el texto dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muchos dicen: oh, yo amo muchísimo a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a los hermanos en la iglesia. Estoy enamorado de la congregación. Y puede ser que sí, puede ser que no sea verdadero, puede ser que sí. Tal vez solo sean palabras rutinarias y vacías. ¿Cómo saber si ese amor es real? El dinero lo prueba. ¿Ayuda usted a su mamá? ¿Vive su madre en escasez? ¿Abandonó usted a su mamá? Recuerde que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Conoce usted que hay un hermano que tiene necesidad? ¿Cuántas veces lo ha visitado? ¿Alguna vez le ha llevado a un mercado? ¿Alguna vez le ha dado para suplir su necesidad? ¿Ha notado que hay una necesidad en la congregación, pero se hace de la vista gorda? Sabe que hay una necesidad y usted tiene forma de hacer algo, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Entonces, aquí tenemos la otra parte de este tema, que es aprendiendo a honrar a Dios con los bienes que Él nos da. Y qué bueno que esta noche pudiera hacerlo, pero es que el tiempo no nos lo permite para hablar de esto tan interesante, pero les digo un poquito. Porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de honrar a Dios y a otras personas como muestra de nuestra fe. Ahora, como nuestra mente está siendo renovada por la palabra de Dios, tenemos que aprender lo que realmente esta enseña acerca de la honra. Y espero que usted esté preparado para hacerlo.
Porque si no lo hace, porque si no lo vive, ¿de qué le sirve entonces esta palabra? ¿De qué le servirá esta enseñanza y todas las que hemos dado durante toda esta semana? Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Estamos hablando de plata. Estamos hablando de dinero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios no es ponerse de pie en el culto y darle palabras. Es consagrarle a Él nuestros bienes y la primera parte de nuestros productos, porque todo es de Él. Hay una historia hermosísima, y yo creo que también usted la ha leído. Está en el libro de Esther, capítulo 6. Allí encontramos a un hombre llamado Mardoqueo y a un hombre llamado Amán. Mardoqueo, un judío que era el tío nada menos que de Esther. Y este se sentaba a la entrada de la puerta del palacio y un día él escuchó que unos siervos estaban planeando quitarle la vida al rey y él lo denunció, investigaron y fue así. Los hallaron culpables. Y pasó el tiempo. Y un día el rey se le fue el sueño, no podía dormir. Entonces pidió que le trajeran el libro de las memorias y comenzó a leer, donde encontró que Mardoqueo le había salvado la vida. Y resulta que Amán había tramado acabar con todos los judíos. Ya había un decreto firmado completamente. Era el preferido, el mimado del rey. Era el más cercano como el primer ministro. Y resulta que el rey mandó a llamar a Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo estaba ya en el patio, llegó Amán en su caballo y entró donde el rey. Y el rey le dice, oigan esto. Para el varón cuya honra desea el rey, ¿qué se debe hacer? Amán. Entonces Amán dijo, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo con que el rey cabalga y la corona real que está puesta sobre su cabeza. Entonces el rey le dice a Amán, prontico, hazlo con Mardoqueo. Hazlo con Mardoqueo. ¿Qué hizo el rey con Mardoqueo? Honrarlo. Eso se llama honra. Honra. Para que entendamos a dónde queremos ir. Honrar una persona se honra con lo mejor que se tiene, no con cualquier baratija por allí. Si usted va a honrar a su mamá, hónrelo con lo mejor. Si usted va a honrar a un amigo, hónrelo con lo mejor, muestre el aprecio que realmente tiene a un familiar, a su pastor, es decir, a la persona que usted desea honrar, hónrelo con lo mejor. Alabado el nombre del Señor. Se honra a la persona dándole bienes de calidad, no cualquier cosa. La Escritura enseña que debemos honrar nuevamente a papá y a mamá. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época porque enseñaban de la siguiente manera: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre ni a su madre. Mateo 15, versos 5 y 6. Es decir, lo que yo le voy a dar a mamá y a papá, que es mi deber, pero en lugar de dárselo a papá y a mamá, yo se lo llevo a Dios. Entonces dice, porque como ya se lo llevé a Dios, entonces no tengo obligación de honrar a papá y a mamá.
¿sabe qué les dijo el Señor? Y ¿por qué? Porque estaban violando un mandamiento donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien. Gloria al Señor. Y te vaya bien. Amén. Yo creo que lo mejor es terminar este tema. Pablo enseña a los ancianos que trabajan en predicar y enseñar la palabra que estos sean tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17. Esto no significa decirles: oh hermano, qué bonito sermón, qué bonita enseñanza, usted es un gran pastor. No, sino invertir generosamente en sus vidas y en sus ministerios. El Espíritu Santo lo aclara completamente en el versículo siguiente: digno es el obrero de su salario. Ahora puede verle doble, dándole doble honor para que viva bien. Dice la Biblia que el asunto de las ofrendas, dice, no se atesorarán, sino que serán para los que están delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Eso lo dice Dios en su palabra. Concuerda con Gálatas 6:6, que dice: el que es enseñado en la palabra, hágalo partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero ahí está el problema: llueven las críticas, se les buscan defectos, se dice una cantidad de cosas, pero hoy en día a los ministros se les tiene en muy poca estima, es decir, no se le da la verdadera honra que la Biblia está diciendo. La doctrina de que los ministros de Dios deben vivir pobres y arruinados nació en el infierno, y allá hay que regresar a esa doctrina. ¿Qué ocurre cuando empezamos a honrar bíblicamente a quienes debemos honrar? Lo que ocurre es que la prosperidad de Dios es desatada sobre nuestras vidas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oigan esto: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa enorme. Alabanzas al Señor. Entonces, aprendamos. No podemos permitir que el dinero nos lleve de aquí para allá y de allá para acá, nos encadene, nos prive de ese momento glorioso cuando me presento con mi ofrenda a Dios en sacrificio para honrarlo, para alabarlo. Por eso es que la mayoría de los templos quedan vacíos, porque hay que servirle a un Dios Mammon, que es un demonio que se llama dinero, mientras Dios está esperando de su pueblo la alabanza, la honra, la gloria, porque solamente